Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Hoy estaremos entrevistando al pastor Eduardo Ezequiel Oviedo desde Argentina, quien fue presentado por el apóstol Carlos Oroño de la Fundación Melquisedec de Argentina, que estamos trabajando en conjunto fuertemente con pastores, apóstoles de Argentina a través de la Fundación Melquisedec. Bien, si usted está ahora con nosotros, va compartiendo a otras personas para que puedan escuchar este testimonio que va a transformar vidas. Este testimonio es de un pastor joven que Dios lo sacó de lugares donde no te podés imaginar y nos trae su testimonio, no te lo podés perder. Sea bienvenido, pastor Ezequiel, ¿cómo estás vos? Dios te bendiga, amado apóstol Marcelo. Una bendición de poder estar aquí por este medio, de compartir con ustedes y con la amada audiencia que estará escuchando lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Contame un poquito de qué parte de Argentina sos. Somos de Buenos Aires. Nosotros tenemos la iglesia en Virrey del Pino, pero yo vivo en Gregorio de la Ferrere. Esto sería partido de La Matanza. Y contame, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Mira, mis padres vienen ellos iban a la iglesia, congregaban, buscaban a Dios, no fuertemente, pero bueno, dentro de todo congregaban. Me llevaban a mí, yo era chico. Bueno, mi madre tuvo un accidente y cuando mi madre tiene el accidente, la agarró un colectivo, la daban por muerta. Yo tenía en ese momento unos 6 años. Recuerdo que mi hermano viene y me dice, mamá se fue de viaje y no va a volver. No entendí bien. Entonces le pedí que me explicara con tan corta edad y me dijo, parece que mamá está muerta. Entonces, de ahí comenzó todo el caos en la familia. De ahí comenzó el sufrimiento. ¿Por qué? Porque papá ahí se separa de mamá, se va con una mujer. Entonces vino la destrucción al hogar. Vino esa destrucción donde verdaderamente de ser una familia muy bendecida adquisitivamente, monetariamente, pasamos a ser el armarreír de todo el barrio, de todos los conocidos que estábamos ahí. Mamá empieza a tener, vivió porque la pusieron en una bolsa de consorcio y vino un bombero, le tocó el pulso y le dijeron, no, está viva, estuvo en coma. Bueno, gracias a Dios salió de ahí mamá, pero papá en ese momento se fue y mamá entró en una depresión. Mamá después que sale del hospital, ella agarra y empieza a tener depresión. Yo me acuerdo que todos los días venía la ambulancia a casa porque se quería quitar la vida, se quería matar, tomaba pastilla y nosotros todos los días corriendo al hospital porque mamá se quería quitar la vida. Yo recuerdo que tenía mis amiguitos que eran un poquito más grandes que yo y le decía, yo no sé por qué mamá me quiere dejar. Papá ya me dejó, ahora mamá me quiere dejar también. Y bueno, y cosas así. Mamá luego se recupera, se va, me deja. Papá se va, me dejan con un hermano mayor. Y bueno, la verdad que me dolía porque yo crecí con rencor en la vida, fuera del Señor. Crecí con mucho dolor porque quizás mi hermano me golpeaba y no se daba cuenta de cómo me lastimaba, porque había un espíritu que ahí tristemente gobernaba su vida, su mente, y él no se daba cuenta de los golpes que me hacía recibir. De repente tenía
un abuelo que había abusado, había violado a mi hermana, a mi otra hermana, y cuando yo me quedé con mi hermano, esa persona también había abusado de mí, y todo eso rompía mi corazón, todo eso rompía mi niñez, mi adolescencia, todo eso rompió todo de tal manera que, a ver, yo no pude terminar la escuela, no había aprendido a leer, no había aprendido a escribir. A la edad de 10 años ya conocía los bailes, a la edad de 13 años yo ya tenía vicio. Si bien Dios siempre estuvo en medio, Dios siempre estuvo en medio porque siempre me llamaba con sueños proféticos acerca de la venida de Jesucristo y siempre me mostraba visiones en sueños acerca de que el Señor iba a regresar. Pero bueno, o sea, para no extender tanto el testimonio, a los 14 años me voy a vivir solo. Estaba perdido de lunes a lunes en la droga, en el alcohol, en los vicios, en pelea, en baile, en todas cosas malas. Andaba robando, andaba hurtando. Verdaderamente estaba mal mi vida, no encontraba un destino, no encontraba un rumbo, no encontraba un lado bueno para que había nacido. Muchas veces me había querido quitar la vida. Cuando me estaba por querer quitar la vida aparecía un evangélico, un cristiano y me predicaba de Jesús, y al primero yo lloraba porque no le encontraba sentido a la vida y decía que por qué había sufrido tanto, por qué tenía que sufrir tanto yo en esta tierra, por qué tanto sufrimiento conmigo, y no entendía por qué tanto mal hacia mí. Entonces de repente me quería quitar la vida y se aparecía alguien y me predicaba, pero aún así mi corazón seguía rebelde, seguía con rencor contra papá, contra mamá, contra mi hermano, contra mi abuelo. Yo tenía pensamiento de crecer y matarlo, y entonces tenía toda esa ataduras en mi vida, esos espíritus que hicieron una fortaleza en mi mente de querer dañar a aquellas personas. Y bueno, a la edad de 16 años, para 17, yo estaba perdido mal, de tal manera que me disparaban, me tiraban tiros y las balas pasaban por el lado mío. Yo tenía una hermana que oraba por mí, así que aliento a las mujeres, a la mamá, a las hermanas, a los hermanos que oran por sus hermanos. Yo tenía una hermana que ella oraba por mí, que ella me decía, el Señor te ama, vos sos un gran siervo de Dios, Dios te llevará por las naciones. Y yo me acuerdo que me reía y le bailaba y me burlaba. Y yo sé que si bien las veces que me dispararon y las balas pasaban porque me apuntaban al pecho para querer quitarme la vida, y sin embargo las balas pasaban por al lado mío, o había momentos que le bajaban la mano a alguien y de repente las balas pasaban por las piernas, y yo sé que era el Señor, guardándome, y sé que había una hermana que estaba orando por mí. Pero bueno, tanto dolor, tanto rencor en la vida. Yo estaba esperando el momento que llegue esa persona que había lastimado a mi hermana, que había lastimado a mi otra hermana y que había lastimado mi corazón. Pero lo tremendo es que Dios me llama con voz audible. Cuando el Señor me llama con voz audible, yo me estaba muriendo porque me habían hecho un trabajo, me habían hecho una brujería, un espíritu de muerte, había atrapado mi cuerpo, mi mente, y me habían atado de tal manera que se me presentaba la muerte y me decía, vos no vas a pasar de los 18 años, vos vas a morir de joven. Y bueno, y yo, claro, sufría porque me agarraban ataque en el cuerpo, taquicardia, se me aceleraba el corazón, no podía respirar, alguien venía, me ahorcaba. Me tenían que llevar a los hospitales, me llevaron a psiquiátrico, me llevaron a psicólogo. Terrible las cosas horrendas que pasé fuera del Señor. Fueron cosas muy que me atormentaban, que me lastimaban. Era impresionante cómo el diablo se había ensañado conmigo y cómo quería matarme, cómo quería quitarme la vida.
Y cuando yo estaba en ese momento que me agarró una crisis y me fui a González Catán, a un hospital, cuando voy, el médico agarra y me dice, mira, vos venís todos los días por el mismo problema, vos te estás muriendo todos los días y acá hay personas que necesitan ser sanadas en serio. Entonces yo me puse mal porque, a ver, la gente no entendía que yo me estaba muriendo en serio. Se me cerraban los pulmones, no podía respirar, alguien me ahorcaba y yo decía, pero me estoy muriendo, y me largaba a llorar y no me atendía. Me salgo a correr así por la calle, me voy subiendo la escalera de González Catán, y cuando voy subiendo tiene 6 metros de altura. Antes no había baranda, antes era muy desprotegido, no era como ahora. Entonces de repente cuando yo estoy por llegar a la cima de la escalera me agarra como un paro, se me frena el corazón, se me endureció el corazón y me agarró corriente en el corazón y yo pensé que ahí moría y me iba. Y claro, en mi mente yo le decía a Dios que me perdone, porque mucho tiempo me estuvo buscando, mucho tiempo me llamó, mucho tiempo me golpeaba la puerta de mi corazón y yo no quería saber nada por el dolor, por el rencor, porque no era nadie, porque no sabía leer, no sabía escribir, porque sentía que no tenía un buen destino al no tener unos padres. Estaba muy golpeado por la vida y Satanás había hecho una fortaleza acá en la mente de la cual me estructuraba y me encerraba en mi propia opinión y eso me hacía que yo me aleje de los caminos de Dios y que no quiera saber nada de Dios. Y yo decía, si está Dios, debe ser que en mí no se fija, porque tanto sufrimiento que tengo, la verdad que no entiendo por qué. Entonces de repente, apóstol, en ese momento cuando se me para el corazón, yo pensé que me iba a morir y directamente dije, me fui al infierno, porque yo ya era predicado, ya conocía, ya Dios me visitaba en sueño y yo no quería saber nada. Entonces ahí de repente siento unos brazos que me agarran porque yo me estaba para desvanecer y siento unos brazos que me sostienen y escucho una voz en el oído que me dice, vení a la iglesia, y se me aparece una visión como una televisión. Y cuando se me aparece como esa televisión, que hoy yo entiendo que es una visión, me dice, acá vení, y me enfoca a la iglesia. Entonces Dios me dio la fuerza para llegar a la iglesia. Resumo y acelero un poco para no quitar tantos tiempos. Pero de repente cuando llego a la iglesia, llego sin respirar, todo morado. Llego pero en una condición mala, con vías respiratorias tapadas, los pulmones dañados. Habían dicho que tenía principio de una enfermedad que era muy dañina para los pulmones. Entonces de repente no solo eso, tenía lastimado el hígado de tanto tomar, de la droga. Estaba totalmente pero destruido, de tal manera que hasta no podía tener hijos, porque no sabían si era por el tema del alcohol, droga o por el tema de las peleas, de lo cual a mí me dejaron imposibilitado de tener hijos. Entonces llegué todo lastimado, un chico tan joven que parecía que tenía como 80 años, que la vida le había pasado factura de todas las cosas malas, quizás que uno puede decir, ¿no?, que hace. Yo con tan corta edad me sentía pero tan lastimado en el alma y en el cuerpo. Y en ese momento que entro a la iglesia, yo veo una luz resplandeciente arriba mío, la cual la pastora lo vio. Y cuando veo esa luz resplandeciente, hay una voz que me habla. Una voz que me dice, yo te amo, yo soy tu padre. Y cuando yo escucho esa voz, yo soy tu padre, ahí es donde me quiebro en llanto. Y él me dice, yo te voy a cuidar y yo te voy a educar. Claro, porque quien te habla no tenía estudio, no tenía educación, no tenía nada. Era un don nadie para la sociedad. Pero aquel que me habló con voz audible me dijo, yo soy tu padre. Y él me dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te voy a abrazar. Y de repente vi unos brazos que me abrazaron y era como un fuego que me subió todo por encima. Me quemó de tal manera que en ese día
para la gloria de Dios, dejé psiquiátrico, dejé psicólogo, pastillas, nunca más volví a fumar, fumaba 3 paquetes de cigarros por día, marihuana, vino con pastilla y todos los aderezos que quizás la gente que probó esas cosas puede entender. Entonces Dios me arrancó del día a la noche todas las cosas, y cuando yo voy al hospital yo podía tener los pulmones sanos, las vías respiratorias sanas, estaban destapadas, estaban limpias, los pulmones limpios, el hígado bien, tenía mi hermano mi corazón bien, mi cuerpo estaba completamente sano. Y de aquella operación que me tenían que hacer de urgencia porque yo ya no iba a servir como un hombre, y el Señor me sanó, Él me operó sin bisturí porque Él tiene el poder. Esa misma voz es la voz que hasta el día de hoy me sostiene. Él me enseñó a leer, Él me enseñó a escribir, Él me llevó por diferentes lugares, apóstoles, que hoy nos subimos a una plataforma y me dicen: pastor, usted estudió teología, usted estudió hermenéutica, usted estudió esto, lo otro. No, fue el mismo Dios que me capacitó, el mismo Dios que me instruyó, el cual, aquel que me dijo: yo te amo, soy tu padre, te voy a cuidar y te voy a educar, hasta el día de hoy me da esa educación para la gloria de su nombre. Amén, qué lindo. La verdad que cuando Dios obra hace todo nuevo, ¿no? Y te capacita, te instruye y te lleva a niveles que nunca te imaginaste. Esto es lo que las personas no están entendiendo del Evangelio. Ellos van a la iglesia como una religión, van a buscar una bendición, pero ellos no están entendiendo lo que vos viviste, ¿no? Que entra el espíritu de resurrección y resucita todo lo muerto, todo lo que estaba malo en tu vida fue restaurado, sanado, el cuerpo, no necesitan hacer pacto con Dios, no, Él lo hace por el amor, ¿no? Entonces es tremendo esta palabra que vos nos estás dando, y eso fue lo que te impulsó a llevar la palabra de Dios. Contame un poquito cómo nació tu ministerio. Sí. Bueno, primero que todo, el Señor ministró mi corazón para poder perdonar a papá, a mamá, a mi abuelo, a mi hermano. De hecho, mi abuelo apareció cuando yo estoy ya ministrando la palabra de Dios. Con tan corta edad, Dios me levantó a los 20 años como un evangelista y estaba predicando. Y a esa edad me viene mi abuelo, aquel que había dañado mi vida, la vida de mi hermana, la vida de mi otra hermana. Entonces el Señor probó ahí mi corazón, porque es lindo predicar, es lindo que Dios te levante, es lindo que estés sobre las alturas, allí en una manera de decir exaltado por Dios, de vivir una vida muy sufrida a pasar a vivir una vida hermosa, porque, a ver, no dejamos de tener problemas en esta vida, pero Jesús dijo: estas cosas le digo para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La diferencia es que nosotros hoy vemos la vida hermosa y las situaciones difíciles se tornan en una prueba para ver la mano poderosa de Dios, y el resultado siempre es victoria. Entonces, en ese momento, apóstol, que empieza mi ministerio, claro, cuando yo era más o menos como al año, me dieron para predicar una sola vez, porque después de los 2 años Dios me exaltó rápidamente. Habré tocado una vez el púlpito al año, y yo recuerdo, apóstol, lo voy a contar con mucho gozo, sin avergonzarme. Yo no sabía todavía leer bien, yo estaba deletreando, y recuerdo que de repente el Espíritu de Dios estaba en casa, y él me leía, el Espíritu Santo me leía un versículo, y yo deletreaba ahí, y el Espíritu de Dios me lo leía, y él me enseñaba cómo yo iba a predicar. Obviamente, apóstol, estoy tranquilo, pero yo soy una persona de predicar con fervor, me gusta el fervor, porque fue el Espíritu de Dios que me predicaba acá y me decía: así vas a predicar.
Entonces, de repente, cuando la gente me dice, ¿por qué predicas con fervor? ¿Por qué te gusta elevar tu voz por momentos en las prédicas? Porque me lo suelen preguntar, y yo le digo, porque aquel que se sentaba al lado de mi cama, aquel que me hablaba, aquel que me hacía tener visiones, aquel que me metía quizás en lugares donde otros no podían, fue el mismo que me capacitó, me instruyó, fue el mismo que me dio las instrucciones para yo poder desarrollar. Y él me hablaba y me iba enseñando. Entonces, cuando yo me meto ahí a predicar, que el pastor me da la oportunidad, yo recuerdo que el pastor termina leyendo por mí porque me trabé y se me puso toda la mente en blanco y no sabía qué hacer. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? No tengo nada, porque terminó leyendo él y yo me quedé en blanco. No pude leer una palabra. Y quizás algunos días, capaz que estaría en pecado. No. Era un trato que Dios en ese momento estaba haciendo conmigo, para que yo entendiera que las veces que yo suba a la plataforma no voy a ser yo, sino Él en mí. Obviamente que por parte conocemos y por parte profetizamos. Pero en ese momento, apóstol, no sé lo que pasó, desaparecí y el Espíritu de Dios tomó posesión de mi boca, de mi mente, de mi labio y empezó a predicar. Yo recuerdo que parecía una Biblia abierta porque predicaba la palabra y te nombraba versículos, pero tremendo, desde Génesis, Apocalipsis, todo bien ordenado, bien coordinado. La verdad que era precioso y se sentía una presencia de Dios hermosa. Entonces ahí aprendí que el Espíritu Santo de Dios cumple la palabra cuando dice, no temáis que habéis de hablar o que habéis de decir, porque no seréis vosotros, sino el Espíritu del Padre que está en ustedes. Entonces aprendí de que el Espíritu Santo, cuando yo subo a la plataforma, Él es el que toma mi boca, mi corazón, mi mente, mis ojos, mis oídos. Él toma todo de mí. Y mi ministerio comenzó de esa manera, pastor. Yo no sabiendo leer, predicando la palabra y Él tomando mi boca. Obviamente que luego el Espíritu Santo me enseñó a leer, gracias a Dios. Hoy cuando las personas piensan que yo he tenido estudios y tal manera, que no está mal estudiar. Si bien he hecho escuela de discipulado, me he perfeccionado pasando los tiempos, pero mi ministerio comenzó de esa manera, apóstol, de esa manera, creyéndole al Espíritu Santo que Él iba a hacer cosas. De repente yo estaba arriba del púlpito, yo crecí en una iglesia donde el pastor no te dejaba poner mano, por más que fuera evangelista, no te dejaba poner mano, y Dios te tenía que usar de ahí arriba, te tenía que usar con profecía, te tenía que usar con milagros, te tenía que usar con la presencia de Dios, y si vos no eras usado por Dios, no te dejaban subir. O sea, vos subías a predicar y Dios no te usaba, te decían, bueno, quédate ahí unos 3 meses, buscar la presencia de Dios, y cuando esté el Espíritu Santo en vos, ahí te vamos a dejar. Era muy diferente en este tiempo, era muy diferente. Yo al menos veo iglesias y las personas son muy abiertas ahora para que todo prediquen y todo crezcan, pero en los tiempos que yo he crecido me ha tocado un pastor que verdaderamente lo amo en el amor de Dios, porque me ha enseñado a valorar la presencia de Dios, me ha enseñado que tenía que buscar con ayuno y oración, y que si el fuego de Dios no descendía, entonces yo no estaba apto para la predicación. Entonces eso me llevó mucho a los encuentros, a tener encuentros con ángeles de Dios, tener visiones. De repente el pastor me decía, bueno, vos sos evangelista, sí, pero vos tenés que trabajar para el reino. Hay una confraternidad de mujeres y te vas a ir al kilómetro 42 y de ahí vas a encontrar la mujer, la evangelista que va a traer el mensaje. Pero yo no conozco. Bueno, de ahí te bajás, hace 4 cuadras así y 3 así. Y yo no conocía nada para aquellos lugares. Y de repente me iba en bicicleta, más o menos caminando, andando en bici 17 kilómetros de ida y 17 de vuelta. Porque en aquellos tiempos era muy diferente ahora. Entonces nos íbamos en bici con un diácono y cuando estábamos llegando a la ruta nos perdíamos y entrábamos para adentro, apóstol, y de repente íbamos andando así, orando, alabando a Dios, orando que Él nos guíe para llegar. Y cuando
estábamos así en una quinta, yo veo un ángel, y cuando veo un ángel, de repente es como que me desespero y me tropiezo con la bici. Y se levanta el diácono y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, vi un ángel ahí en esa quinta. Le digo, yo sé que Dios no quiere decir algo, vi un ángel ahí, en la ventana. Y de repente agarra, golpeo la mano, sale un varón y le digo, Dios le bendiga, varón. Y agarra y me dice, sí, ¿qué pasó? No, le digo, yo estoy buscando una iglesia, Corona de Gloria, la evangelista Margarita, ella tiene que traer el mensaje para nuestra iglesia y quería saber dónde vive. Y me dice, ¿y qué se te dio por golpear la mano acá? Me dice. Y entonces yo le digo, ahí en esa ventana yo he visto un ángel y yo he sentido la presencia de Dios, entonces por eso he golpeado. Y él me dice, Dios te bendiga, varón. Yo soy, dice, uno de los hijos espirituales del pastor de Corona de Gloria, y ahí en la ventana donde vos viste el ángel, ahí está el pastor de Corona de Gloria. Entonces, apóstol, mi ministerio fue basado a revelación. Dios me ha hecho tener muchas experiencias con ángeles, con liberaciones, enviándome a casas, dándome el nombre para esas casas y de repente manifestar una gloria. Por ejemplo, rapidito te cuento, había una mujer que tenía cáncer y vivía en el kilómetro 40, allá al fondo de todo. O sea, yo no conocía. El Espíritu de Dios me dijo, vas a ir al kilómetro 40, te vas a bajar ahí y vas a caminar para adentro y yo te voy a enfocar la casa de la cual vas a agarrar y vas a orar. Y cuando llegaba allí, aquel lugar caminaba para el fondo y era un lugar terrorífico, parecía de terror lo que era ese campo. Y cuando veo una quinta a lo lejos, porque había una casa cada cuantas cuadras, y me dice el Señor, ahí vas a ir. Golpeo la mano, cuando golpeo la mano sale un chico y le digo, me dice, ¿qué pasa? Y le digo, el Señor me envió a orar aquí en esta casa, yo quiero hablar con la señora. Y me dice, pará, porque la señora está muy enferma, tiene cáncer terminal, ella tiene cáncer de útero. Y de repente le digo, bueno, yo quisiera orar por ella. Y cuando me entero la historia de esa familia tenía un altar que era, sin mentirle, como una casa, donde había San La Muerte, Gauchito Gil, San Expedito, tenía de todos los santos, toda clase de vela, ofrenda. Terrible la atadura que había en ese lugar. La mujer con cáncer, el marido que tenía homicidios, la hija que tenía sida, la otra hija era agorera. Este chico no era hijo de ellos. A él lo tiraban ahí en la zanja y lo quemaban con cigarro y le daban leche con vidrio para matarlo. Y esta mujer lo tomó. Entonces digo, qué locura, Señor, tanto sufrimiento. Y cuando empiezo a orar, ellos renunciaron y rompieron un montón de cosas ahí. Hicimos liberación. Y esa mujer, para la gloria de Dios, que no comía, no bebía y no dormía, gemía de dolores, se sanó para la gloria de Dios. Estuvo sana y estuvo hasta hace 4 meses viva. Estoy hablando cuando yo tenía 23 años. Hoy tengo 34 para la gloria de Dios. Entonces, mi ministerio se ha basado a revelación y a estar en comunión con el Espíritu Santo. Si alguien quiere crecer y no tiene quizás las cualidades necesarias que un hombre quizás diga, no, tenés que tener esto o aquello, aferrate al Espíritu Santo, aferrate a él, sujetate a tu pastor, sé sujeto a ellos, agarrá, sé humilde, sé sumiso, sé honesto, y de esa manera vas a poder crecer en el ministerio que el Señor tiene para con tu vida. Ahora, pastor, decime, ¿cómo es que venía esas revelaciones? Porque vos estás hablando de profecía. Esto es lo que marca tu ministerio, ¿no es cierto? Es lo diferente, la diferencial que tiene de otros ministerios. Pero muchas personas que nos están escuchando, ¿no? Que son tal vez más en la palabra, teólogos, ¿no? No entienden la parte de esta escuela que viviste vos de oración, ayuno, consagración, ¿no? Porque se creen que es para el tiempo de los primeros apóstoles, primeros cristianos, ¿no? Ahora ya no precisa, con la teología y el estudio bíblico, homilética, ya está todo bien.
¿Cuánto tiempo tenés de oración, de consagración? Explícame esa parte, porque la gente dice, pero ¿cómo es? Este muchacho tiene tanta revelación, ¿cómo es que se te manifiesta todo eso, no? Porque vos escuchás audiblemente al Espíritu Santo, o ves, así como dijiste, una pantalla, ¿no? ¿Es siempre? ¿Cómo es? Explícame eso, porque la gente no entiende, ¿viste? Bien. De lo que Dios me llamó con voz audible, siempre me ministró de esa manera. Ahora, si bien tengo un ministerio profético, porque en todo lugar me conocen como profeta, el sistema del ayuno, que hoy muy poco se ve, es algo muy útil. Para mí fue una herramienta muy necesaria, no solo para manifestar los dones del Espíritu Santo, sino también para cambiar mi vida. La Biblia dice, este género no sale sino con ayuno y oración. A ver, personalmente, lo que interpreto de las Escrituras, apóstol, es que no se debe ayunar para echar fuera un demonio. Se debe ayunar para que tu fe crezca, porque la Biblia dice que el que cree en mi nombre echará fuera demonios. El problema es que la gente tiene incredulidad. Al tener incredulidad, no se puede manifestar lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo yo saco la incredulidad, las dudas? ¿Cómo yo saco esa negatividad que con aquel sí y conmigo no? Al otro se le revela y a mí no. El otro ve ángeles, a mí no. El otro ve la gloria y a mí no. Yo he visto humo descender, techo desaparecer y ver la mano del Señor. Y el Espíritu de Dios está testigo y no me deja mentir. Pero todo eso con ayuno y oración. Te encerrás en tu habitación, adorás a Dios, orás a Dios, cantás a Dios, lees la Biblia, adorás a Dios, cantás a Dios, lees la Biblia. Entonces, consecutivamente en el día, no importa si ya no tenés por qué orar. Cuando ya no tengas por qué orar, sencillamente rasga tu corazón, como dice el libro de Joel, y no tu vestidura. Y ahí le decís, papá, yo no me quiero levantar de este lugar igual. Yo quiero tener un trato sobrenatural. Si Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios y lo llevó a otro lugar, si la Biblia dice que a Pedro se le presentó un ángel en la cárcel, yo también quiero ver ese ángel. Si la Biblia nos relata de que el apóstol Pablo estaba en alta mar, allí en medio de un huracán del cual todos tenían miedo de morir, entonces yo también necesito ver el ángel del Señor. Pero de esa manera, ¿cómo? Pablo, ¿cómo estaba? Ayunando, orando al Señor. Tú tienes que encerrarte y dedicarle tiempo. Recuerdo que un día el Espíritu de Dios me dijo, hijo, te voy a hacer ver lo sobrenatural. Y me encerré 5 días, apóstol. 5 días ahí, día y noche, día y noche. Y de repente, después de los 5 días, hicimos una campaña en un barrio donde para la gente era el barrio más humilde y más peligroso, porque ahí estaban los drogadictos, ahí estaban los alcohólicos, los narcos, los tranzas, los brujos, los hechiceros, los macumberos. Ahí estaban los peores, los que se escapaban de la policía para poder esconderse en ese lugar. Hicimos la campaña y la gente podía venir de 10 cuadras endemoniada, venía de 10 cuadras manifestada y venía y se ponía ahí en el altar y el Espíritu de Dios ministraba liberación. Los pais llamaban 20 personas vestidas de rojo y de repente querían hacer su trabajo y se terminaban revolcando y tenían que salir a correr. ¿Por qué? Porque el ayuno es un arma poderosa para destrucción de toda fortaleza del diablo. Lo que nosotros tenemos que volver es al ayuno y a la oración,
al estar encerrado con papá, con Dios, al estar allí en la intimidad, para que el Espíritu Santo pueda hablarte y tú puedas escuchar audiblemente la voz. Y usted me preguntó, ¿y cómo es de escuchar audiblemente? Así como estoy hablando con usted, así como hablo con usted, yo escucho la voz del Espíritu Santo. Obviamente cuando uno va a soltar una profecía o escucho la voz o se me aparece la visión detrás de la persona como una televisión y poder ver lo que está pasando o lo que va a pasar o lo que pasó. Entonces, no es algo que esté oculto, es algo que Dios se quiere revelar con todos, pero la diferencia es que no todos le quieren dar la vida a Dios, no todos quieren negarse a la carne, no todos quieren dejar los placeres, no todos quieren dejar amistades que te hacen corromper o te hacen hacer cosas que tú no quieres. No todos quieren abandonar el pecado, en una manera de decir. Entonces yo creo que en el ayuno y la oración está el poder de Dios. Ahora, yo siempre digo, el ayuno y la oración es para manifestar los dones del Señor y para edificar la iglesia del Señor. La santidad es para tu salvación. No sé si me doy a entender, apóstolo, si hay algo que quiere que lo especifique. Sí, perfectamente te entiendo. El apóstol Pablo, cuando quedó ciego, él tuvo que ayunar 3 días, ¿no? Y tuvo que ir este hermano a hablarle el evangelio, Ananías, enviado por el Señor, que también recibió una revelación y es totalmente bíblico. Pero hoy hay muchas personas que tienen teología y no viven lo espiritual. Vos sos de la vieja escuela, tuviste grandes hombres de Dios, como así Carlos Oroño y otros hermanos apóstoles maravillosos que te llevan al ayuno, ¿no? Habrás escuchado hablar de Gigi Ávila, que él siempre, yo soy de la escuela, ¿no? De oración y ayuno, y no te levantes si no hay oración y ayuno a predicar el evangelio, terrible. Y hoy no, hoy es todo teología, la palabra te instruye, te trae revelación, pero también te puede matar. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que vivir el espíritu de la letra. Y vos lo estás viviendo y es maravilloso porque puedes bendecir a otras personas. ¿Cuáles son los planes que tengas para el futuro, para tu ministerio, para la iglesia? Mira, nosotros estamos acá en Virrey del Pino y de repente nosotros estamos en un barrio donde sinceramente las iglesias duraban 1 mes, 2 meses, porque habían muchos narcos, tranzas se le dicen a los que venden. Ustedes, bueno, la mayoría deben saber. Entiendo, sí. Brujos, pay. De hecho, en el lugar donde abrí la iglesia, al lado había un pay, a 2 casas un sicario, en la esquina estaba el narco, a la vuelta estaba el otro tranza, en la esquina estaba el pay, en la otra cuadra estaba la bruja que hace 20 años todos le tenían miedo. Entonces era un barrio donde la policía no entraba. Todos los días era muerte, todos los días era peligro, era impresionante. Entonces el Señor nos envía a ese lugar. El dueño de la casa donde nosotros tenemos la iglesia tiene un trabajo, un depósito, y le dan una camioneta para vender por chatarra. Y él, claro, siempre compró cosas legales, siempre trabajó, nunca robó, o sea, siempre se dedicó al trabajo. Pero le hicieron una trampa. Esa camioneta tenía un pedido de captura. Y entonces tenía una muerte encima y él no sabía. Y como eran personas que lo conocían, lo que menos pensó que iban a hacer eso. Vino la brigada, lo llevaron detenido, le daban de 25 a 35 años. Y entonces fue ahí donde el Espíritu de Dios me envió a la familia.
un hijo espiritual me dice, papá cayó preso, y le digo, si vos no, tu papá, le digo, no vive acá. No, es mi papá de corazón, porque ese hombre nos dio de comer a muchos. Entonces le digo, quiero conocer le digo, a la familia de ese hombre y orar por él. Y agarra y me dice, bueno, yo te llevo. Fuimos, y cuando fuimos, apóstol, el Espíritu de Dios me habló claramente y me dijo, dile a la familia que si toda la familia se entrega y pactan conmigo, y usted va a decir, pero ¿qué pacto? A ver, háblame qué pacto. Pactar de hacer una promesa. Sería una promesa, pero yo le hablé como el Espíritu de Dios me habló, que pacten conmigo, que si toda la familia se entrega al Señor, ninguno iba a la iglesia, si toda la familia se entrega al Señor y entregan un espacio para agarrar y hacer una iglesia, el Señor los sacaba de ahí adentro, aunque le habían dado de 25 a 35 años, los sacaba de ahí adentro y estaba con ellos adorando a Dios, porque Dios tenía un propósito con ellos en ese lugar. Toda la familia se entregó, apóstol. ¿Qué esperamos? Vamos a hacer célula y vamos a esperar a tu papá y a tu marido para que cuando nosotros estemos adorando, él llegue. Pasaron 3 semanas, ya había como 20 personas. ¿Y quién llega para la gloria de Dios? El marido, la cual la fiscal no quería soltar. Pero como había una palabra profética de parte de Dios, el Señor había hablado, y cuando el Señor habla, cumple. Cuando es la voz de Dios, siempre lo va a cumplir. Entonces el Señor lo sacó de ahí adentro y lo puso acá en la iglesia. Y hoy estamos hace 2 años en ese lugar. El barrio cambió. Muchas personas que estaban en la religión hace muchísimos años se entregaron al Señor terriblemente. De repente hay una mujer que llevaba años en la religión y el hijo le agarra un cáncer, y ella sabe que estábamos en ese lugar y había muchos testimonios de milagro y sanidad, de liberación, y me dice, yo me quiero entregar al Señor, yo me quiero entregar, pero quiero que mi hijo sea sano. Le digo, bueno, entregate, renuncia y vamos a orar por él y Dios lo va a sanar. Para la gloria de Dios, el hijo no tiene nada. El Señor lo sanó de ese cáncer, desapareció, porque Dios es poderoso. Así mucha familia. Y usted me preguntaba, ¿y qué es lo que prepara? Nosotros tenemos pensado crecer en el ministerio. Hay muchas familias que se entregaron al Señor, pero pretendemos seguir avanzando y creciendo. Ese barrio cambió completamente. La visión es establecer iglesia en diferentes países. Esa es la visión, pastor, apóstol. La visión es establecer y tener hijos espirituales en diferentes países. Hemos corrido por allá, por Chile, por Uruguay. Se nos abrió la puerta también acá en Brasil, en Sao Paulo. Y bueno, estamos organizando, no sabemos si para el mes que viene, pero la visión es establecer una iglesia en cada país, obviamente en el tiempo de Dios, ¿no? Poder agarrar y manifestar lo que Dios prometió y habló hacer con nuestro ministerio. Obviamente siempre con mucha humildad, con mucha honestidad y con mucho temor de Dios. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que puedas venir a Brasil y ahí me llamás, amén. Y vamos a visitar alguna iglesia, amén. Te dejo con las palabras finales porque estamos llegando al final del programa. Entonces, para que te dediques una palabra a la gente que nos está escuchando, tenés gente de acá de Brasil, gente de tu país, de Argentina y otros países que lo van a ver cuando esté editado mañana a través del canal Marcelo Parrelia, que lo pongo aquí para que la gente ya se vaya inscribiendo en el canal, para que mañana lo puedan ver y compartir a sus grupos de WhatsApp y etcétera, ¿no? Entonces te dejo con las palabras finales, amén, y ya volvemos. Sabe que, bueno, para aquellos que quieran seguirme por las redes, en el Facebook, nosotros estamos allí, en el Facebook me ubican como Ezequiel Oviedo, amén, Ministerio Mundial, Espíritu Santo y Fuego, así se llama nuestro ministerio, nuestra iglesia, Ministerio Mundial, Espíritu Santo y Fuego. Y yo quería soltarte solamente una palabra que hace unos días compartí acerca de allí, de Génesis capítulo 6. En el verso 16
habla de que el Señor le dice a Noé que haga la puerta y la ventana arriba. Y él le dice, hazte primero, segundo y tercer piso. Y pon la ventana y la puerta arriba. Y de repente cuando él le dice esto, a mí me impacta. Y me da un detenete acá. Porque acá hay una revelación para aquellos que predicamos, para aquellos que buscamos en las escrituras. Yo le digo, Señor, dime qué es lo que pasa, ¿por qué arriba y no abajo? ¿Por qué todas las casas o por qué todos los diseños tienen ventana y puerta abajo y arriba? ¿Y por qué solamente arriba? Y el Espíritu de Dios me dijo, es que hijo, yo necesito que la gente siempre esté mirando para arriba y no para abajo. Porque la gente que mira para abajo son la gente terrenales, la gente naturales, la gente que, aleluya, cuando viene el problema, viene la dificultad, viene la tribulación, como dice la Biblia, aquel que cimentó sobre la arena y edificó sobre la arena y de repente agarró y empezó a edificar, vino ríos, inundaciones, viento y golpearon, y como estaba sobre la arena, dice que ¡pum!, se desbarató todo, se rompió, hizo grande el ruido. ¿Por qué? Porque esa persona siempre estuvo mirando hacia abajo, no echó raíz, no hizo profundidad, no le metió al ayuno, a la oración, a la consagración, a la palabra, no se dedicó a perfeccionar su vida espiritual. Esas son la gente que pone la ventana y la puerta abajo, pero la gente que entiende los diseños de Dios y que quiere edificar como Dios le manda a edificar y que quiere hacer las cosas como Dios las quiere hacer y no a su manera, son la gente que empiezan a edificar a la manera de Dios. Y si Dios le dijo a Noé, hazte la puerta y la ventana arriba, mirando para arriba, para el cielo, hazlo de esa manera. Porque cuando venga el diluvio, porque cuando la gente esté allí corriendo desesperada, cuando la gente esté allí en medio de la violencia, cuando la gente esté allí en medio de que se está ahogando, Noé, yo necesito que tú estés mirando hacia arriba, yo necesito que tú estés mirando hacia el cielo. Los que son del diseño del cielo son la gente que miran para arriba, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La gente del reino son la gente que pone la mirada hacia el cielo. Pablo dice, no somos de aquí de la tierra, nuestra ciudadanía está allí en los cielos. Yo vengo a hablarte con esta palabra y decirte, no mires hacia abajo, no mires la violencia, no mires, mi hermano, el desastre, la tribulación, el problema, la dificultad que estás mirando. Mira hacia el cielo, mira a Jesús, pon tu mirada sobre él, para que cuando venga todo lo que tiene que venir, tú tengas la mirada en el cielo. ¿Usted se imagina que si Noé era natural, podría abrir el arca, podría tirarse del arca y decir, no, se están ahogando, se están muriendo, mira cómo está la tierra, se está destrozando? Se están muriendo todos, pero como no puedo aguantar esto, porque hay gente que en medio del proceso, hay gente que en medio de allí, de su prueba, ve que alguien se está apartando, ve que alguien se está alejando, ve que alguien se está enfriando, ve que alguien está haciendo mal las cosas, y como es natural y sentimental y tiene su mirada y su puerta y su ventana aquí en la tierra, ellos están mirando naturalmente, y en lugar de agarrar y de avanzar, vencer y triunfar, ellos retroceden. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mirada aquí en la tierra. Pero aquella gente que está mirando al cielo, aquella gente que tiene el diseño y está edificando como Dios quiere, son las personas que dicen, venga lo que venga, yo te estaré mirando, Señora. Si viene desánimo a mi alrededor, yo estaré animado para poder animar. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando? Usted tiene que estar mirando al Señor. Y lo que el Espíritu de Dios me dijo, hijo, ustedes son un arca aquí en la tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profeta? Ustedes son un arca. Porque Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti
de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Escúchame, te salvarás a ti y a los que te oyeran. ¿Quién salvó Noé? Sino que a él, a su familia, a sus hijos y a su nuera, todo lo que lo escuchaban. ¡Ey! Él fue una salvación para ellos. Y el Espíritu de Dios me dijo, hijo, ustedes son un arca aquí. ¿Para qué? Para que cuando venga el diluvio, para que cuando venga la prueba, la lucha, la dificultad, cuando vengan los peligros, ustedes sean ese camino para salvación, donde la gente pueda decir, no, 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 yo necesito a Jesús, porque yo lo veo a él correr sin miedo, yo lo veo a él caminar sin miedo, yo lo veo a él edificar sin miedo, en medio de la crisis yo lo veo que está bendecido, en medio del problema del sistema, él está seguro. Por eso tú tienes que tomarte del Señor y ser un Noé en medio de estos tiempos, para que la gente pueda correr a los brazos de Cristo y pueda ser salva en medio del diluvio. Así que los bendigo, amado apóstol, así que bendigo a toda la audiencia y no me quiero extender mucho para que usted pueda continuar. Amén. La verdad que estamos terminando esta entrevista maravillosa, la verdad, de mucha bendición. Para mí es un gran honor y un gran privilegio haberte tenido aquí en el programa. Te agradezco por tu tiempo, tu esfuerzo, todo lo que estás haciendo para el reino de Dios, porque todo tu trabajo está dedicado a la obra de salvación, ¿no? Y Cristo viene pronto, así que es un tiempo que tenemos que esforzarnos, todos los que nos están escuchando, nos tenemos que esforzar al 100%, no al 50%, es al 100%, porque Cristo está a la puerta. Estamos viendo cosas tremendas que están sucediendo en el mundo y el anticristo ya nació. Ya está trabajando el nuevo orden mundial, lo están diciendo todos los días, la gente no entiende, la gente no está preparada, los pastores no enseñan sobre eso, pero este es un canal, Marcelo Parrelia es un canal cristocéntrico, ¿ven? Entonces mañana va a estar editado este material, esta entrevista, y va a estar puesta aquí en este canal. Les pido a todos los amigos que están escuchando que se suscriban al canal y que lo compartan, para que esta palabra tuya sea conocida a todo el mundo. Mañana este video va a estar en Cuba, en África, en Inglaterra, en todas partes del mundo por nuestros contactos y nuestra cartera de contacto. ¿Eh? Entonces desde ya te agradezco grandemente y quiero pedirle a todos los amigos que se dejen usar por Dios y que compartan en sus redes sociales, Facebook, Instagram, en los grupos, porque Dios está a la puerta. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.